Ya, muchachos, bienvenidos. Esto es Luz Negra, el programa en donde todos los lunes vamos a estar discutiendo un poquito de lo que está pasando en el mundo usando las herramientas de la astrología y el tarot para comentar, ¿cierto? Como hablar un poco de estas implicancias, de cómo es que encaja nuestra historia actual con el diseño, digamos, de lo que nos está diciendo el universo, en cierta manera. Principalmente esto es astrología y tarot enfocado en la reflexión, no tanto en la adivinación. Yo creo que para eso ya hay mucha gente que sí lo hace y que lo hace muy bien, entonces no creo que sea necesario poner más cosas de esas al respecto, ¿ya? Hoy día, lunes 3 de agosto, tenemos una luna llena en Acuario, que es la primera lunación, digamos, del mes de los Leos, ¿ya? Es curioso que en el fondo la energía que manifiesta lo que hay que hacer en el mes de Leo, que por lo general tiene que ver con, obviamente, cosas de Leo, ¿no? Expresar la propia verdad, expresar el propio deseo, expresar desde el corazón con verdad, esté puesto el foco en afuera. ¿Qué es lo que está pasando afuera? Eso nos dice un poco cuál va a ser la tónica de los siguientes 15 días, hasta la próxima luna nueva, ¿no? Que por cierto va a ser en Leo. Entonces partimos un mes más desde el reflejo, pero también potenciado con algunas cosas como... La energía está extrema en mi red social, @twintarot, en Instagram, si quieres nos puedes, a mí y a mi gemelo, soy Gemini, nos puedes seguir. Eh, Está puesto, digamos, había dicho que esto venía bastante extremo, ahora voy a profundizar un poco en estas cosas, pero también dejando el ejercicio, como digo, a el pensar. Dame un segundo, ahora sí, que tengo ahora un cronómetro porque me dijeron que me alargaba mucho. Recibí varias críticas del primer programa, serán acogidas, ya, voy a tratar de hacerlo un poco más expedito. Bueno, como la rúbrica, a mí me gustaría partir un poco por el tarot, porque el tarot tiende a definir o hablar en un lenguaje más emocional que es muy lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y después vamos a ver con la astrología, vamos a rematar un poquito cuál es el escenario que se viene para estos 15 días, y más que se viene, qué es lo que podemos hacer. Un poco, yo creo que por ahí va el asunto. Dicho esto, vamos a la parte del tarot. Aquí está el mazo, es un... Aquí, este es un mazo de Aleister Crowley, ¿ya? El tarot tiene muchas formas, qué sé yo. Casi todas las formas, digamos, en las que se proyecta la realidad cumplen con el tema de los 21 arcanos mayores, los cuatro palos, etcétera, que es como la forma en la que habla este oráculo. Entonces, vamos a comenzar con una revuelta. Ok. Y vamos a ver un poco de qué se trata esta energía. ¿Por qué estamos tan inquietos? ¿Por qué estamos como deseando que cosas pasen y al mismo tiempo con toda la represión eh, de la vida en sí, todo el tema coronavirus, bla, 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 que estamos todos encerrados o que en realidad no tenemos las libertades de las que gozábamos antes, que se va a seguir prolongando por un buen rato más? Eh, ¿Qué pasa con esta situación en esta semana? Ok, vamos a escoger uno, dos, tres. Vamos viendo qué se le apetece al oráculo decir. Ok. Wow. De todas las posibilidades del mazo, de todas las posibilidades de la baraja, aparecen tres arcanos mayores, que son bastante interesantes, ¿eh? Primero y primordial aparece la energía de la suma sacerdotisa, invertida por supuesto, que esto nos habla un poco de entrar en este flujo, de experimentar, de que no hay escapatoria, de experimentar el asunto. Nos habla un poco como esta nueva normalidad que se está proponiendo a nivel global, desde la perspectiva de que no es cómoda, que no nos queda bien, que no, sigue siendo algo, por muy normal que sea, sigue siendo algo que no es del todo normal, ¿no?
que, y que es algo inexplorado. Eso es importante. La sacerdotisa habla mucho de ese campo en donde uno tiene que ir a experimentar para ganar experiencia, suponiendo de esto que no hay experiencia al respecto, ¿ya? Y esta energía, digamos, de experimentación desemboca en el universo, que para los efectos prácticos es el último arcano del tarot, digamos, como último, el 21, que nos habla de que esto se va a cimentar como una forma nueva de relación, ¿no? Todavía queda harto de esta etapa, eso es lo que quiero decir, y más nos vale en el fondo entrar con precaución, pero enfocados en que no hay la normalidad como la conocíamos, no es algo que vaya a llegar, digamos, del punto de vista, no va a ser inmediato, no va a ser en el mediano plazo. El hecho de que aparezcan varios arcanos mayores nos supone también de que este es un tiempo largo, ¿no? Un tiempo de transición, de transformación profunda. Por otra parte, la última carta que aparece es la emperatriz al revés, que ahí es donde quiero detenerme. La emperatriz es un arcano que está relacionado con Venus. Venus está relacionado con los virus. ¿Cachai? Como hay un tema ahí. Ahora, que aparezca invertida nos dice que va a ser todo menos cómodo, todo menos... No va a ser un buen momento, pues cabros, ¿no? Se va a perpetuar un poco, digamos, esta sensación de que hay que seguir en cierto carril, de que hay que construir algo que no nos gusta tanto, pero hay que hacerlo, y ahí es donde quiero hacer un poco de énfasis y hincapié. Estas cartas que están acá nos hablan de la construcción en base a una experiencia directa de esta realidad nueva, ¿no? Experimentación con cautela, construcción del mundo, ¿no? Para evitar cosas que pueden ser más desagradables aún, que incluso hacer que las medidas, incorporarse a las medidas, encarnar las medidas. Es importante que tengamos ojo, sobre todo porque, bueno, después cuando pasemos a la parte de la astrología nos vamos a dar cuenta que puede haber manipulación de información, pueden haber un montón de cosas que no son tan buenas. No es un secreto, ¿no? Hace un tiempo atrás, 2 días atrás, 3 días atrás, no tanto tiempo tampoco, vi como estos típicos memes que decía, loco, te mintieron sobre las vacunas, te mintieron sobre el tabaco, te mintieron sobre bla, bla. Había como una larga lista de cosas que han ido cambiando de parecer, ¿no? En función de ciertas cosas. Por ejemplo, el tema, el marketing, ¿no? Como tomar leche. ¿Por qué? ¿Por qué si de los seres vivos todos tienen una fase de lactancia y después no vuelven a tomar leche nunca más? Porque eso está metido, digamos, en el ADN de la realidad, porque es una opinión, ¿no? Porque alguien dijo lo suficientemente fuerte o con la suficiente gracia que había que hacerlo, ¿no? Incluso para aumentar las ventas, en el fondo, se dijo que era bueno, ¿no? Se habló de las cualidades de este alimento y bla, bla, bla. Invisibilizando también todo, toda la parte reprochable de cómo se extraen estas cosas, ¿no? Otra cosa que es importante es que por lo general cuando aparece la sacerdotisa, el mundo, son cartas que hablan de algún tipo de maduración. No es ningún secreto que como sociedad y como humanidad estamos súper mal acostumbrados a pensar de que podemos tenerlo todo, ¿no? Que eso es también una manifestación de una infancia, de una niñez, ¿no? La parte más inexperta de la niñez, no lo voy a decir mala, porque ¿qué puede ser malo acerca de ser niño? Nada, o sea, estamos constantemente peleando contra lo que construimos como adultos, ¿no? Para poder dejar pasar esa luz que el niño proyecta de una manera tan eh, pura y tan inmediata, ¿no? Entonces, claro, eso habla un poco de la necesidad de madurar, ¿no? De la necesidad de entender de que no hay de todo por siempre, ¿no? De que los recursos son finitos, de que por mucho que la potencialidad en el fondo de los seres humanos, por tener una mente que puede irse a la abstracción y que ahí en estricto rigor, en el potencial es infinito, los recursos son finitos, ¿no?
Y está perfectamente bien. Bueno, toda esta percepción también está, por supuesto, alimentada en la idea de que hay una sola experiencia humana que no es del todo errada, pero hay una sola experiencia humana a la vez, ¿no? Yo existo en este punto y quiero tener acceso a todo lo que pueda darme la existencia. Diría yo que es como un reflejo, ¿no? Es un reflejo de la naturaleza interior, del espíritu, que el espíritu quiere conocerse, quiere conocer la totalidad del mundo, pero está mal enfocado o está enfocado en un sentido más como, si se quiere, naturalista, ¿no? Estoy encerrado en este cuerpo, tengo este nombre, eh, tengo estas posibilidades y este tiempo. Entonces, en este tiempo quiero comer glotón, todo lo que pueda, ¿cachai? All you can eat no es un buffet, la vida no es un buffet. Y cada uno de nosotros tiene un derecho a recorrer un camino, ¿no? A experimentar algunas cosas que nos van a servir y nos van a ayudar a construirnos como humanos y en el camino transformar también a los demás, ¿no? Dejándose transformar también. Y eso ya es una... O sea, partir desde ahí, que la humanidad partiera desde esa noción sería muy interesante. En algunos países ya se está dando en la discusión, ¿no? De que del paradigma de lo finito, ¿no? De incluir lo finito, no el crecimiento exponencial, infinito, etcétera, economía, bla, 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 eh, para poder relacionarse de una manera más sana quizás con los demás y con el entorno. ¿Qué tan listos estamos para hacer esa sinapsis, ¿no? Para poder incorporar estas ideas, para poder meterlas, digamos, en el bol, ¿no? En la mezcla, en la tortilla. No sé qué tan listos estemos, pero por lo menos desde el punto de vista del tarot se reconoce que hay una necesidad, ¿no? De construir un mundo, ¿no? Otra cosa que es interesante es que la emperatriz refleja el inicio de la energía del pilar de la severidad en la cábala que tiene que ver con lo femenino, que es un gran tema, digamos. En el primer episodio también hablé un poquito de eso, donde lo femenino es la realidad misma, ¿no? Cómo tú te relacionas con la realidad misma. Entonces, pucha, hay que empezar a tratar de entender, o ni siquiera tratar, porque tratar es como una palabra de mierda, como que si tratáis, por definición no lo lográis, pues, bueno. Hay que abrirse a entender, ¿no? Esta dimensión de hacer lo mejor con lo que se tiene en lugar de acaparar infinito, ¿no? Y eso es lo que está un poco dentro de esto de vivir bajo un criterio mucho más rígido, ¿no? De vivir apretado, ¿no? De vivir sin todas las libertades que teníamos antes. Ahora, yo siempre hago la misma invitación. Veamos esto desde la perspectiva, digamos, mayor y a una raya en el agua. O sea, somos un punto, un grano de arena en el desierto. Y ese grano de arena en el desierto está dando una vuelta ahora. No es tan terrible. Pero eso no quita que sea difícil. Porque de todas maneras, si estamos aquí, estamos aprendiendo esto. Entonces, es un salto al vacío, un salto a lo desconocido. De eso habla la sacerdotisa, ¿no? El poder de la experiencia. De salir del ámbito de las ideas. Entonces, claro, eso es más o menos lo que se está proyectando desde esta luna llena en Acuario, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. De hecho, sin más preámbulos, ni concursos, ni sorteos, vamos a mostrar la cartita de esta lunación. Bien. Bueno, muchas gracias al tarot. Bien, esta ruedita que está acá es la rueda zodiacal. Alguno sabrá, algún otro quizás no. Es una forma de proyectar, digamos, cómo se ve el cielo desde el punto de vista del momento, del tiempo. En particular, esta carta está levantada para Santiago de Chile, ¿no? Entonces va a hablar un poco más en función de eso, pero para poder poner un plano general vamos a hablar de los signos, las correspondencias y esas cosas. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es que los planetas controlan signos, ¿no? Y los signos y las cúspides de los signos vienen a ser el mundo de lo evidente, las cosas, la formación. Entonces,
dónde están dispuestos los planetas nos va a decir dónde está el foco y qué se está moviendo, ¿no? Así de sencillo. Esta es como la esencia, digamos, de los horóscopos, ¿no? De un horóscopo bien hecho, digamos. Tú puedes tomar un signo en particular, analizar qué significan los planetas para ese signo en particular y hablar de cómo esta realidad se va tejiendo, ¿no? Denme un segundito. Entonces, lo primero que salta a la vista es que el Sol está en Leo, ¿no? El Sol está en Leo, ¿cierto? Ese puntito, digamos, ese amarillito, ¿no? Que un circulito con un punto es el Sol. El Sol está en Leo, ¿no? Para que la luna esté llena tiene que estar reflejando a toda potencia la luz del Sol y por eso la luna está al otro lado, ¿cierto? Que donde está el glifo de la luna es en Acuario. Por lo tanto, la conciencia global está puesta en el yo, ¿no? En el yo soy, en el yo creativo, en el qué puedo crear, ¿cierto? Y en este momento, esa luz ilumina a los otros, la otredad, a lo visible, ¿no? A lo visible y a lo que importa, a lo que te interesa, ¿no? La luna, para efectos de Leo, controla la 12ª casa, la casa que está antes de Leo. Lo que quiere decir que el foco está puesto en aquello que ya no está. La casa 12 siempre es de fuga, de términos, de finales, de muerte, reclusión. Entonces, el mundo te devuelve que tienes que estar bajo ciertas... metido en una dinámica que no pareciera, o sea, que te recuerda más lo que te falta que lo que tienes, ¿no? Ya, ese es un punto de partida. Como pueden ver, dentro de este gráfico hay muchas líneas rojas. Las líneas rojas por lo general son, o sea, no, no siempre son rojas, no siempre son líneas, pero son relaciones matemáticas entre los distintos astros que tienen que ver con la aparición de una dinámica complicada, en algunos puntos incluso hasta irreconciliable, ¿no? Oposiciones, cuadraturas, bla, 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 que en castellano sería dinámica, ¿no? Dinámica. Para que exista dinámica tiene que haber algo que está, algo que no está, o tiene que haber por lo menos una diferencia de potencialidad entre las cosas, ¿no? Entonces, si nos vamos desde esa perspectiva, lo que está en el cielo es mucha dinámica, o sea, mucha diferencia de potencial, ¿no? Cada planeta está asociado a una parte en particular como del organismo espiritual, emotivo, del ser humano. Entonces, si el Sol es la conciencia, en donde está, y la Luna son las emociones, son todo aquello que nace de forma natural, es aquello que es innato, ¿no? Aquello que aprendiste también. Eh, y vemos, por supuesto, que el panorama está un poco complicado. Esto fomenta mucho más la temática habitual de una lunación en Acuario. Acuario es un signo que es rebelde, que quiere ser, ¿no? Quiere ser, quiere manifestar su cualidad propia en sociedad, a diferencia de Leo, que Leo es como ser por ser, ¿no? O sea, ser porque hay que ser porque es rico ser, ¿no? Por tanto, podemos ver que hay varias peleas. La luna refleja, como habíamos dicho, la parte emotiva, qué sé yo, como es que emotivo me refiero como a la parte innata en realidad. ¿Mm? Los otros planetas también dicen cosas, ¿no? Mercurio, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de discriminar y para eso tiene que ver con el uso de la mente, ¿no? El uso de la mente. Venus tiene que ver, por supuesto, con lo que uno valora, lo que es de valor, lo que a uno le gusta, es el mundo de los sentidos. Marte tiene que ver con la capacidad de ser asertivo, con la capacidad, digamos, de llevar a cabo las cosas, el trabajo que tiene que ser. Es la energía que incita al movimiento, ¿no? ¿Ok? Saturno tiene que ver con las reglas, las restricciones, ¿verdad? Tiene que ver con lo justo también. Hay una doble cosa, ¿no? Saturno se le dice que es el señor del karma. También se le asigna el tema de la muerte por ser una de las cosas que uno sabe como ser humano, desde el punto de vista que nace, que algún día tiene que morir. Entonces es el deber ser, ese tipo de cosas, como una cosa más seria, más osca. Júpiter refleja la esperanza, ¿no? Júpiter muestra cómo a través de la mente una persona o un grupo de personas, o en este caso el colectivo, puede crear su futuro, ¿no?
Y... Bueno, Rahu y Ketu, que son estos símbolos que son como unos corchetes, básicamente no son planetas, son posiciones, son los nodos lunares famosos. El que tiene la guatita para arriba es hacia dónde vamos, lo que estamos desarrollando. El que tiene la guatita para abajo es de dónde venimos, qué es lo que estamos, qué es lo que ya hicimos en el fondo, que viene a complementar un poco la situación. Ok. Lo primero que podemos ver, ¿cierto? Es que Urano, Neptuno y Plutón son planetas exteriores que tienen que ver con movimientos más grandes, pues son las tres energías de la creación, disolución, o sea, creación, mantenimiento, digamos, como mantención y disolución o destrucción, ¿no? Ok. Ahora, todos ellos juegan una pieza importante en esta lunación. Esta pieza importante, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. O sea, estos tres están, pero sí muy, muy, muy en alto. Plutón sobre todo, que Plutón es la destrucción, ¿no? Eh, y Urano ahí dando el bote de la creación, ¿no? Está interesante. De hecho, bueno, Neptuno también está diciendo algunas cosas. Ahora, todo esto en castellano, ¿cómo aterriza? Si bien en este mes vamos a estar buscando la forma de expresión, la forma de hacer las cosas, la forma de cómo proyectarse uno en esta nueva sociedad, lo que más brilla son todas las restricciones que existen, ¿no? Qué complejo, qué loco, ¿no? Y también, por el hecho de que Marte está en un signo que le corresponde y está fuerte, digamos, está haciendo también un aspecto ahí, a ver, déjame revisar, una cuadratura con Júpiter y una cuadratura con Plutón, ¿no? Una dinámica, los propios deseos, lo que uno quiere, se ve obstaculizado hasta cierto punto, ¿no? Por el entorno, por lo que se piensa y por esta destrucción inminente, digamos, del sistema de lo conocido, que un poco está reflejado por el signo de Capricornio, ¿no? Que es el que está antes de Acuario, para que vayan siguiendo, ¿no? Ok, ¿qué significa esto? No es el momento para tomar riesgos, ¿no? Hay como una sensación de instakarma, así como que ¡pah! Te van a pegar un par y ¡pah! Si te salís digamos, de por donde todos deberían estar transitando. Muy curioso. Eh, Pensemos lo siguiente, la casa 2 y la casa 6 que están dentro del mismo eje, que en este caso está representado, ¿no? Por, si lo tomamos desde Leo, desde el mes que corre, por Cáncer y Capricornio, hay harta actividad ahí, ¿no? En particular, Mercurio, que se vendrían a hacer las comunicaciones, Mercurio, ¿no? Paco, ¿cierto? El dios de las comunicaciones. Las comunicaciones están en la casa doceava. Entonces, y la casa 12 también, por ejemplo, así como tiene que ver con la muerte, un montón de cosas, tiene que ver con los sueños, con aquello que es de ensueño, ¿no? La casa 12 representada por la luna, ¿no? Cáncer, desde la perspectiva del mes de Leo, ¿ya? Y las comunicaciones, ¿cierto? En este lugar. Entonces va a estar las comunicaciones, las telecomunicaciones, la media, etcétera. Todas estas cosas que van a estar diciendo, van a estar opinando y hablando, ¿cierto? De este entorno que es tan peligroso, que es tan extraño, ¿no? En un mundo ideal deberían estar hablando de todo esto que se está destruyendo, ¿no? En el sentido de lo que viene y bla, 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 porque los sueños. Pero como estamos en un mundo basado en el control y el tema del control es importante, ¿por qué? Porque Plutón le está haciendo un guiño a Mercurio, ¿no? Plutón tiene que ver con el control, por supuesto, ¿ya? Con la necesidad de trascender y un montón de cosas así. Entonces, son las últimas patadas de ahogado del mundo que se está terminando, del mundo que se acabó, digamos, ¿no? Por tanto, podemos esperar mucha mentira para tratar de mantener, ¿no? Para tratar de trascender el orden establecido. Desde esa perspectiva, y considerando lo primero que les comentaba de este meme, ¿no? De esta imagen, que hablaba de cuántas mentiras han habido asociadas a las distintas etapas y eras del ser humano, entendiendo que la mentira en sí misma es un mecanismo que está adosado, ¿no? A la humanidad, ¿cachai? O sea, el eslogan, ¿no? Eh,
lo más probable es que todo lo que tenga que ver con noticias vayan a ser del tipo optimistas, ¿no? Para poder perpetuar un cierto sistema. Que el sistema que se está muriendo es básicamente la valoración de lo que se tiene, ¿no? Que eso tiene que ver con Urano en Tauro y bla, bla. Y Urano también está siendo bastante quiño. De hecho, en este momento, en esta luna, Urano, que es como una pelotita azul con unos, como con unos cachitos, está haciéndole una cuadratura al nodo norte de la luna, que es el eje de desarrollo, ¿no? Ojo, esto es muy interesante, el eje de desarrollo, ¿ya? Y Venus están en el mismo lugar. Cuando eso pasa a nivel histórico, por lo general hay enfermedades de tipo viral dando vueltas y cosas así, y cosas que se pueden transmitir entre las personas, ¿no? Géminis, que es donde está el nodo norte, y Venus, que controla a Tauro, no sé si hacen la cadena de relación, em, están en una situación compleja, ¿no? Porque Urano le está haciendo un guiño, así como, oye, tiene que aparecer la parte nueva, tiene que aparecer el nuevo discurso. Géminis tiene que ver con las personas también, con la responsabilidad personal, digamos, desde el mes de Leo, ¿no? Desde el mes de Leo, ¿no? La responsabilidad personal y cómo la persona impacta en su sociedad. O sea, de hecho, eso lo podemos ver muy sencillo. La 11ª casa tiene que ver con las ganancias de la carrera, pero también tiene que ver con los grupos sociales, ¿no? Porque se interpreta que en el fondo tú de actuar vas ganando espacio en una sociedad. Si contamos desde Leo, o sea, Leo, Virgo, Libras, 1, 2, 3, Géminis es la casa 11, ¿no? Entonces acá lo que se está tratando de desarrollar es una noción de responsabilidad individual respecto al colectivo, ¿no? Alumbrar esa verdad, ¿no? Urano está asociado a Prometeo, ¿no? Que fue el que le entregó el fuego a los hombres. Entonces, de hecho, bueno, y es muy directo, digamos, porque está en esta casa, Tauro, que para el mes de Leo es la 10ª, po. Es la acción en el mundo, ¿no? No importa tanto lo que nos digan o nos estén diciendo, lo que esté permitido y lo que no, porque todo eso cambia. Incluso la valoración respecto a las cosas cambia. Eso es algo de lo que uno puede entenderse si lees historia. Si analizas las distintas culturas que hay por ahí y qué está permitido y qué no en las culturas mismas, porque son historias ajenas, son desarrollos de mente, de macromentes, ¿no? Pero a nivel global, lo que está tratando de hacer el mes de Leo es poner énfasis, ¿no? En la responsabilidad personal para el bien de los demás a través de esta enfermedad viral, ¿no? A través de la real viralidad que son también las ideas, ¿no? Ahora, en el mundo de la idea y todo el cuento no estamos muy bien porque Júpiter está en Capricornio, que es un signo que le queda pésimo, digamos, no es algo que le guste, no es algo que permita que se exprese con naturalidad esa energía de poder pensar en un mañana mejor, de poder, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Adicional, en el signo por definición de los beliefs, ¿no? ¿Por qué? De los de las creencias, así como de las creencias potentes, de las filosofías de vida, ¿no? Está el nodo sur de la luna, que por mucho que esté ahí, que uno se pueda apoyar en eso, ¿no? Nunca termina de ser suficiente para dar alcance a la realidad que se está viviendo. Sagitario depende de Júpiter, además. Entonces ahí hay una relación interesante. El sistema de creencias en el que el mundo, la realidad se basa, está en crisis, ya no sirve, ¿no? Y no va a seguir sirviendo porque por donde pasa Plutón las cosas se queman. Y lo que nos pasa en ciencias naturales de cuando somos chiquititos es que el fuego tiene la capacidad de transmutar las cosas, pero no tiene la capacidad de devolverlas al estado original. Entonces, pretender que el mundo siga miel sobre hojuelas, una cosa como... que tampoco era miel sobre hojuelas de donde venía,
Pero así nos tenían pensando, ¿no? Así optábamos por pensar, o sea, más allá de que haya gente, como decía en el primer capítulo, que pueda decidir sobre, siempre hay una persona más inteligente que tú y por lo mismo van a haber más, ¿cachai? Mundos capaces, ¿no? Más capacidad de manejar porciones más grandes de la realidad. Ya, no los vamos a conocer y tal. Pero aquí el enfoque está puesto en cómo las personas construyen la realidad consensuada, ¿no? A través de algo que impulsa o promueve un autocuidado y un cuidado del otro, ¿no? Entender el valor de las reglas, de por qué las reglas existen. En algunos casos hay algunos que opinan que las reglas están para romperse y está bien, porque en el fondo eso es lo que, ellos representan esa parte que permite que el mundo se vaya actualizando, pero en el momento actual estamos tratando de lidiar con nuestra propia capacidad de poner y seguir reglas, ¿no? Que no queda tan cómodo, sobre todo si pensamos de dónde estábamos llevando el bote, digamos, la fiesta, hasta hace poco. Neptuno también juega un rol importante, ¿no? Neptuno está todo lo que da en su signo de residencia, ¿no? Y tiene que ver con esta transformación, esta transmutación, ¿no? Te quita una cosa y te entrega otra, ¿cachai? Pa, pa, pa. Y este señor está haciéndole un guiño, una cuadratura, ¿no? Al punto en donde estamos desarrollando el asunto. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar como sociedad en cómo llevar a cabo una transición a un mundo abierto, cerrado. Ese ya es problema de las autoridades. No sé si eso sea tan bueno considerando Chile, considerando el mundo. Pero lo que nosotros podemos hacer es ir hasta donde el sentido común nos diga, ¿no? Esta luna está reflejando una necesidad de ser rebelde. ¿Y rebelde contra qué? Rebelde contra el establishment, contra aquello que está establecido, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no hayan leyes, que no sea que la antisistemia, digamos, ser antisistémico, eh, sea no tener o adoptar un sistema. Antisistémico quiere decir que no transitas por el lugar donde te dicen que transites. Pero eso no quiere decir que no hay otro conjunto completamente distinto de reglas, derechos, deberes. ¿Me entiendes? O sea, no existe tal cosa como la libertad absoluta. Eso está totalmente en merma, está en baja. Júpiter, concepto de libertad, libertad por pensar, libertad de pensar, metido ahí en Capricornio, en el mundo de la materia, ¿cachai? Así como, ya, perfecto, pero lo que pensáis, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo se ajusta a la realidad que estáis viviendo? ¿Cachai? Entonces, si combinamos estas dos cosas, para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, si juntamos estas cosas, ¿no? El tarot diciendo que hay que ponerse el guante, ¿no? Hay que experimentar esta cuestión, ¿no? Con la promesa de que algo puede venir, qué sé yo, en términos de... bueno, si no es casi de sentido común. Si no nos cuidamos, sonamos pistola. ¿Mm? Y está dispuesto así desde los astros. Y aunque sacáramos a los astros de la ecuación, hay una parte, digamos, de la divinidad, de Dios, del universo que vive adentro de ti, te está soplando que tenés que hacer estas cosas. Y el problema es que Marte, o sea, lo que simboliza Marte, que es básicamente las ganas de hacer lo que uno quiere, porque así lo desea, porque es necesario, porque habla de una consecución, de que se va a poder hacer algo y no sé qué, y bla, bla, bla. Está todo lo que da, pues, ¿no? En español, o en práctico, más que en español, en práctico, está muy viva la necesidad de hacer las cosas como se quiere, ¿no? Y ojo, Marte
entre septiembre y noviembre, aprox, va a hacer retrogradación. Se habla mucho de Mercurio retro. Todos los planetas, salvo la Luna y el Sol, que son luminarias, que siempre van para el mismo lado, bueno, y Rahu y Ketu, que son los nodos lunares, que siempre van al revés, tienen un momento en donde retrogradan. Lo hemos vivido un montón de veces. Pero cada vez que Marte se frena, la vida se transforma básicamente en algo tan lento como una cascada de manjar, ¿no? Si eso está a portas y ahora mismo está ebulliendo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sea que estemos envisionando, viendo, se va a demorar en suceder. Entonces, por un lado, está perfecto, ¿no? Tener el deseo, preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa con este mundo en el que estoy? ¿Cómo me planteo? ¿Qué hago ahora? Pero también hay que tener la sabiduría para entender que en algunos momentos conviene pensar también en tú versus la sociedad, no tanto como esa persona que necesita todo, tener todo, sino entender que a veces la realidad te va a frenar. Y este es un momento de esos. Es un momento en donde podemos aprovechar, en el fondo, de revisar por qué estamos haciendo, por qué deseamos. Una cosa que me parece muy interesante es, bueno, Saturno, ¿cierto? Que en algún momento, ya más avanzado el año, va a pasar, que es el límite, las reglas, bla, bla, va a pasar a Acuario, que es el signo original, el que representa a la sociedad, ¿no? Todo el castellano en concreto, lo que hemos aprendido en este último tiempo, va a tratar de buscar, de establecer forma desde el mundo de las ideas, desde el pensamiento futurista al futuro, ¿no? Con miras al futuro, ¿cachai? Todo lo que hemos aprendido se va a tratar de transformar y cristalizar en una idea, en un concepto, en una sociedad. Porque una sociedad es una idea. ¿Mm? Y está a puertas. Entonces, ahora en este rato no es tan necesario, ahora en este rato no es tan prudente, ¿no? Hacer ese movimiento, hacerlo de forma intempestiva, ¿ya? Porque lo que sea que hagamos de forma intempestiva va a pasar a revisión entre septiembre, octubre y noviembre. Ahórrese la frustración, ¿no? Cuando sea la luna nueva, que va a haber otro videito al respecto, va a venir ese punto de acceso, ¿no? En donde nos va a quedar más claro qué es lo que realmente se puede hacer desde el corazón, de forma original a cada uno de nosotros, en función de eso que deseamos, ¿no? En función de eso que deseamos y cómo eso cuadra, ¿no? Con la sociedad. Em, Espero que con esto ya haya como una idea general o un espacio en donde puedas pensar en lo que para ti significan estas cosas. Por supuesto, todo esto tiene una dimensión que golpea claramente, o sea, si golpea a la sociedad, puede golpear al individuo, ¿verdad? Pero como te insisto, yo creo que hay otros programas y otra gente que está hablando, digamos, de estas cosas. Prefiero dejar en blanco, ¿no? Entender cómo se está moviendo el asunto para que tú saques tus conclusiones. Y en última instancia, si necesitas ayuda, astrólogo acá, tarotista, podemos hablar. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos el próximo lunes. Espero que sea una semana que, si bien, a ver, no hay por dónde saltárselo, intenso va a ser, pero que tengan ese espacio. Cuenten hasta 10, cuenten hasta 1000. Piensen. Piensen antes de actuar, piensen antes de decir, porque va a estar álgido. Pensemos antes de actuar, pensemos antes de decir. Yo también soy humano, ¿ya?
Por supuesto, los signos que van a estar más involucrados en este proceso son los que corresponden al Sol y la Luna, ¿no? Y en segundo nivel, todos los signos fijos, ¿no? Cosas más fuertes van a estar pasando en Leo, desde Acuario, desde Escorpio, desde Tauro, Sol o ascendente, ¿no? Y todos tenemos una pieza para revelar, ¿no? Todos tenemos una parte de la foto para revelar la foto final de cómo va a quedar el cuadro. Entonces, tratemos de tomarlo con calma, con tranquilidad. Tratemos, digo, porque como bien dice ahí, nos vamos a equivocar y está perfectamente bien. Eso, los dejo hasta acá. Hasta la próxima luz negra, que va a ser el próximo lunes. Y gracias por llegar hasta este punto. Y nos vemos. Chau, chau.